Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues estamos de vuelta después de este parón, pero vamos a volver a medio gas, porque como os comentaba en el último vídeo, voy a tener unas semanas bastante complicadas y es probable que a lo mejor no podamos hacer vídeo todos los días, pero siempre que pueda estaré por aquí. Así que bueno, ¿qué ha pasado en esta semana? Pues bueno, hemos visto cómo algunos índices en Estados Unidos, como el Dow Jones, ha marcado nuevos máximos históricos. Por otro lado, hemos visto cómo el SP500, ese índice de referencia en toda la subida del mercado bursátil de Estados Unidos, no ha conseguido hacerlo. De hecho, parece como que está intentando alcanzar esa cota de máximos. Si rápidamente vuelve a corregir, eso puede ser un claro rechazo y podría ser en principio una mala señal, aunque el cierre que vimos la semana pasada pues llegó a ser bastante positivo. Hoy no hay bolsa en Estados Unidos, así que tendremos que esperar a mañana a ver cómo abren los índices americanos. En Europa, pues bueno, se ha mantenido un poquito la subida, pero no hemos conseguido superar con claridad los máximos anteriores. Así que bueno, nos encontramos en una zona totalmente clara de resistencia y en la cual parece que es bastante complicada que superemos a primeras de cambio, como ya estamos comprobando. Hoy la sesión está siendo bastante tranquilita, porque como os decía, el festivo en Estados Unidos, así que bueno, podríamos decir que es una sesión totalmente de transición. Vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que ha seguido manteniéndose al alza y ahora se encuentra en una zona de resistencia muy importante que tenemos en el gráfico, pero vamos a ver si con la subida que ya hemos visto hasta ahora ya podemos empezar a pensar que ha puesto fin a esa corrección que llevamos viendo en los últimos meses y podemos de nuevo continuar con esa tendencia alcista anterior. Vamos a ver también la cotización de Grifols, que hemos visto cómo ha conseguido superar esa media móvil de 200 sesiones que había actuado anteriormente como resistencia. Vamos a ver ahora si hay opciones de mantener el impulso y seguir al alza. Y la tercera de las opciones que vamos a analizar es PharmaMar, que ha visto también una subida bastante importante y ese suelo en el medio y largo plazo podría empezar a cobrar sentido. Así que venga, vamos con ellas. Bien, pues vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Como siempre lo veremos desde la versión web de Pro Real Time, ya lo sabéis, en la descripción tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Vamos a comenzar con el Banco Santander. Fijaros cómo el rebote ha sido totalmente en vertical. Hemos conseguido superar de nuevo la media de 200 sesiones, la media de 70 sesiones. Y ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues fijaros, decíamos que superamos la media 70, la siguiente zona de resistencia estaba a los 4,50. Y ahí es donde nos hemos frenado ahora. Lo positivo que hemos visto como en la última parte de la subida ha entrado un poquito más de volumen. Eso quizás nos hace pensar que todavía le podría quedar un poquito más de recorrido al alza. Pero si echamos un poquito la vista atrás, desde abril o mayo aproximadamente, podemos ver cómo hay una clara tendencia bajista formando máximos y mínimos decrecientes. Y como podéis ver en la directriz bajista no se ha roto todavía. Por lo tanto, aunque la subida ha sido muy buena, debemos ir pasito a pasito, ya que esa directriz todavía no se ha roto. ¿Qué movimiento podría ser el perfecto? Ver una subida hasta la zona de los 4,67, romper la directriz, luego ver el típico pullback a esa directriz, volver a lo mejor hasta la zona de 4,50 y a partir de ahí volver de nuevo a máximos y continuar con la tendencia alcista que parece que se ha puesto en pausa en los últimos 4 meses en el gráfico del Banco Santander. De momento, pues podemos decir que lo está haciendo bien, aunque se ha frenado en esa zona tan clara de resistencia. La confirmación va a estar probablemente en la ruptura de esa directriz. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros cómo se ve muy bien, cómo se apoya la media 70 y ahora ha vuelto hasta esa zona tan clara de resistencia. Y fijaros el gráfico mensual porque vamos a ver la vela que ha dejado al final del mes de agosto. Fijaros, una vela de recuperación muy buena, salvando esa media móvil de 6 sesiones que decíamos que era su principal soporte. La verdad que la recuperación a final de mes ha sido espectacular. Yo tenía dudas de que a final de mes no empezásemos a notar algo de debilidad, no debilidad como la de la semana pasada, que fue un movimiento lateral, sino debilidad de ver de nuevo alguna que otra corrección, y se ha mantenido muy bien a cierre. Eso puede llegar a ser bastante optimista dentro de los gráficos mensuales, que se estaban complicando muchísimo con las velas que teníamos en la primera parte del mes. Vamos a seguir con la segunda de las acciones, que es Grifols, y fijaros que el rebote también ha sido bastante importante y hemos conseguido por fin de momento superar la media móvil de 200 sesiones. Anteriormente actuaba como resistencia, fijaros en el pico de febrero, en el pico que vimos en mayo, en el pico que vimos en julio, y ahora
Llevamos ya 4 sesiones por encima de la media de 200 sesiones. Eso es muy, pero que muy positivo. Fijaros cómo en esa zona hay una clara resistencia, coincide con los máximos que teníamos en julio y con los máximos que teníamos en mayo, pero yo creo que ya la superación de la media de 200 sesiones puede ser una señal positiva bastante anticipada. Fijaros cómo aquí parecía que volver a caer con fuerza, pero el soporte los 8,10 actuó muy bien y vimos ese rebote. Además, el rebote, fijaros, ha entrado de nuevo volumen por aquí y también en la sesión del viernes vimos que entraba volumen. Hoy la verdad que el mercado está muy paradito porque es festivo en Estados Unidos. ¿Qué planteamiento podemos hacer ahora? Pues bueno, fijaros, si consigue superar esa resistencia, los 10,20, podríamos romper, podemos decir, el movimiento lateral y podríamos poner el objetivo en la zona de los 12 euros de nuevo. Y yo creo que eso le podría abrir las puertas, o podría ser el primer paso para acabar cerrando ese gap que dejamos abierto en el mes de enero. La clave va a estar donde estamos ahora mismo, 10,20. Si consiguen mantenerse por encima de esa zona, consolidarse sobre la media móvil de 200 sesiones, puede llegar a ser muy, pero que muy positivo en el gráfico. Evidentemente eso no cuadraría a lo mejor con seguir viendo o que ahora hayamos visto un techo en la subida en los índices y veamos una corrección. Pero la verdad que fijaros cómo ahora mismo es clave superar esa zona, ya que nos abriría un margen de movimiento muy, pero que muy importante al alza. Que vemos que de nuevo perfora la media de 200 sesiones, pues podríamos acabar dando movimiento lateral. Igual que llevamos viendo en los últimos meses. Pero yo creo que esa media de 200, que la estés superando, es una señal muy positiva porque ya había entrado dentro de ese techo, de ese movimiento lateral que llevamos viendo en los últimos meses. Por lo tanto, creo que es el momento quizás de empezar a ser un poquitín más optimistas en la cotización de Grifols. Vamos a ver el semanal y fijaros cómo tenemos la media de 70 sesiones en la zona de 10,50. Es una media que actúa como resistencia, sí que es verdad también, en los últimos meses, también en toda la caída. Y que fijaros, cuando la superaba en diciembre, decíamos, bueno, podemos empezar a ser algo optimistas. Además, los mínimos están siendo crecientes, pero luego vino todo este follón de que empezaron a hablar de ella mal, que sí, falseaban las cuentas, toda esta historia, y es cuando cayó con mucha fuerza. Por lo tanto, ahora, si conseguimos superar los 10,20 y nos enfrentamos a la zona de 10,50 y vemos que la supera, creo que también sería una señal bastante positiva añadida a lo que estábamos viendo en el gráfico diario. Por lo tanto, vamos a vigilar también esa zona de los 10,50 en el gráfico. Y el mensual, en agosto, fijaros, una vela, podríamos decir que tuvo bastante volatilidad porque vimos una caída la primera parte y luego se ha recuperado muy bien. Y ahora vamos a ver este mes si consigue marcar nuevos máximos y continuar con esa subida. Y vamos con la tercera de las acciones, que es PharmaMar. En el gráfico diario, fijaros cómo aquí se ve claramente la tendencia alcista que había comenzado en abril. Y aquí la fortaleza parece bastante clara. Vamos formando máximos y mínimos crecientes en el gráfico. Ahora, fijaros, la sesión de hoy, de nuevo, un nuevo máximo creciente dentro de la sesión. Sí que es verdad que nos estamos acercando a esos máximos que teníamos en diciembre. Fijaros, en la zona de los 43 euros y que podría actuar como resistencia, pero tenemos por delante también esa zona, los 45 euros, con una zona que actuó como soporte, fijaros, en febrero de 2022. Es decir, nos vamos acercando a una zona muy importante donde vamos a comprobar si la oferta está bien posicionada o no. Ahí, pues bueno, si conseguimos mantener el impulso y de nuevo vemos una corrección, ¿qué habría que vigilar? Que de nuevo no pierda la media de 270 sesiones, es decir, un movimiento muy parecido al que vimos por aquí en agosto, un movimiento muy positivo. Y podamos continuar con el impulso. Pero la clave del gráfico de PharmaMar la vamos a ver tanto en el gráfico semanal como en el mensual. ¿Por qué? Porque decíamos que podría llegar a cuadrar, lo llevábamos comentando en los últimos meses, lo que llevamos en el gráfico semanal con un suelo viendo una divergencia y que a partir de ahí comenzase un nuevo impulso. Fijaros, aquí vimos un movimiento especulativo muy fuerte en 2020, distribución y luego la caída que ha durado prácticamente 4 años. Decíamos que si a esa divergencia le acompañaba una ruptura de los máximos que teníamos en diciembre de 2023, podría ser la confirmación de la divergencia y poder empezar a pensar que hemos formado un suelo para comenzar un nuevo ciclo alcista en la cotización de PharmaMar. Y ahora estamos justamente ahí, muy cerquita. Vale, entonces a lo mejor estamos muy cerca de justo ver ese impulso que nos falta para empezar a pensar que
hemos visto ya el suelo y que podemos seguir manteniéndonos al alza. Y en el gráfico mensual, pues nos pasa exactamente lo mismo. Teníamos una divergencia muy clara y ahora fijaros cómo cuando vimos la caída al principio, la media de 70 y de 200 actuaba como soporte, anteriormente actuaba como resistencia. Si ahora conseguimos superar esa zona, que estaría en los 48, la media de 200, que es la que está más arriba y que además coincidiría con este soporte que tenemos por aquí, un poquito más arriba, la zona de 50, 50-48 aproximadamente, si consigue superar esa zona, es cuando estaría más claro aún que hemos encontrado un suelo en la cotización de PharmaMar. Toda la caída que llevamos viendo desde el año 2020, por lo tanto, parece que el gráfico diario está acompañando a esa posibilidad de haber formado un suelo en toda la corrección que llevamos viendo en los últimos 4 años. Pero vamos a ir también pasito a pasito. Este tipo de acciones suele jugar muy malas pasadas. Y el problema es que muchas veces te quedas esperando a ver una señal bastante clara, luego se te escapa el tren y cuando te piensas que se te escapa el tren es cuando te meten el hachazo. Fijaros como en toda la caída hemos visto rebotes muy importantes. Fijaros por aquí, en abril 2022, también podríamos haber llegado a pensar que habíamos hecho un suelo porque teníamos una divergencia muy clara en el semanal. Y fijaros cómo vimos un rebote muy fuerte desde los 49-50 euros hasta los 72, pero volvió a corregir y al final acabamos cayendo un poquito más. Antes de llegar a ver esta divergencia, decíamos que no había que descartar que nos fuéramos un poquito más abajo, hasta la zona de 23. ¿Qué pasa? Que como estamos hablando de una divergencia en un semanal y es una divergencia muy larga, imaginaros que ahora en la zona actual vuelve a entrar la oferta con mucha fuerza, como ya lo hizo en diciembre, y si llegamos a ver este movimiento hasta la zona de los 23, es muy probable que esta divergencia se alargue y aún así sigamos pensando que estamos formando ese suelo, ¿vale? Por lo tanto, cuidado. Por eso hay muchas veces que hay que esperar un poquito más, aunque parezca que no se escapa el tren, es mejor estar seguros, porque si ahora entramos pensando que ya hemos visto el suelo y luego llegamos a ver esa corrección, fijaros que la caída podría llegar a ser del 50%. Y sería una caída muy, pero que muy fuerte. Encima nos saldríamos seguramente entrando en pánico en zona muy cerca de ese soporte, los 23 euros, y sería el momento en el que quizás estaríamos más cerca de llegar a darnos la vuelta. Por lo tanto, pues bueno, como decimos, pasito a pasito, aunque de momento lo está haciendo muy bien. Simplemente con el rebote que estamos viendo, aunque lleguésemos a ver ahora una caída hasta la zona de los 23, yo creo que podríamos estar empezando ya a pensar que estamos en ese suelo, es decir, que no estamos dando lugar a una corrección hasta la zona de los 23 euros o hasta los 25, me da igual, y luego vamos a ir corrigiendo hasta los 15, hasta los 16, no sé, hasta los mínimos, por ejemplo, que teníamos por aquí, hasta los 12 euros. Este movimiento de aquí me parece un suelo muy bueno para poner fin a toda la caída, pero que no nos está confirmando que ya hayamos visto quizás el final de todo este movimiento lateral en el que se está formando ese suelo, ¿vale? Entonces eso creo que tiene que quedar muy claro, porque si no, si entramos a destiempo, luego quizás lo que nos hace tomar las malas decisiones. A lo mejor entrar en la zona de 42 nos parece una buena opción, empezamos a corregir con mucha fuerza, se va a los 20 euros y decimos, la he cagado. Y luego en los 20 euros vendemos pensando que se va a ir hasta los 15 euros y justo es cuando se da la vuelta. Y a lo mejor dentro de 2 años estamos en 50 o en 60. Y esa entrada a los 42 euros a lo mejor no era tan mala. Porque si imaginaros, comenzamos un nuevo ciclo alcista y se vuelve a ir a los 100 dentro de 8 o 10 años, que estamos suponiendo mucho, a lo mejor entrar cuando está a 42 euros está muy bien, ¿vale? Estaría mucho mejor entrar con 20 euros, pero bueno, hemos entrado muy cerca de toda la caída, fijaros. Vale, entonces creo que es la lectura que tenemos que hacer muchas veces cuando estamos intentando entrar en largo en una acción para un periodo bastante importante de tiempo. Si queremos hacer una operación de trading de un par de semanas, pues evidentemente hubiéramos hecho el tonto haciendo eso, pero si queremos entrar en largo es cuando tenemos que empezar a leer así los gráficos. Así que bueno, no me enrollo más. Vamos a ver si mañana podemos estar por aquí de nuevo. Yo creo que sí, que vamos a poder estar. Así que mañana nos veremos a ver ya con esa apertura de los mercados en Estados Unidos. Mañana creo que hay esos datos del ISM en Estados Unidos que son los que provocaron las caídas tan fuertes o con los que se empezó a desencadenar esa caída, porque se empezó a notar bastante debilidad en Estados Unidos. Por lo tanto, ojito mañana con esos datos económicos que sí, evidentemente son positivos,
van a confirmar todos esos datos positivos que llevamos viendo en las 2-3 últimas semanas con ese rebote y puede que provoquen esa ruptura a máximos de los índices de Estados Unidos. Pero si por el contrario vuelven a ser negativos, pues un jarro de agua fría, quizás si volvemos a corregir con fuerza, a formar un doble techo, será muy peligroso. Así que creo que la sesión de mañana va a ser muy, pero que muy importante. Por cierto, antes de acabar, como ya os he dicho antes, pues estoy bastante liado esta semana, estoy trabajando en unas cosillas que os iré comentando más adelante, pero vamos a traer novedades. Siempre, quizás en estos meses del año, pues suelo traer alguna novedad y es lo que estoy trabajando en ello. Estoy preparando, entonces me está llevando bastante tiempo y evidentemente no puedo hacer todo. Así que una cosa o la otra. Yo creo que eso va a ser bastante positivo para todos, muy interesante. Así que, bueno, ya os iré comentando cuando lo tenga todo preparado, pero que sepáis que es principalmente por eso, por lo que no puedo grabar vídeos todos los días. Así que nada, mañana vamos a vernos de nuevo. Recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.